Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saludo aquí desde las redes de Muximbal, Asamblea de Defensores del Territorio Maya. Y hoy tenemos el gusto de estar con ustedes iniciando esta serie de paneles en el marco del foro que vamos a estar compartiendo con ustedes, que se llama Racismo en el Sistema de Justicia y Defensa del Territorio Maya. Y hoy toca la participación de uno de nuestros especialistas invitados al panel Alcances de la demanda del amparo de la defensa del territorio indígena. Y nuestro invitado de hoy es el maestro Francisco López Bárcenas. El maestro Francisco López Bárcenas es originario de la comunidad de Santa Rosa, Custlahuaca, en la Mixteca oaxaqueña. Él cuenta con estudios de posgrado en Derecho y Desarrollo Rural. Es profesor, investigador y asesor de comunidades indígenas. Es autor de varios libros y se ha dedicado a recopilar y a documentar la historia de los pueblos mixtecos, los movimientos indígenas contemporáneos. Uno de sus más recientes libros es La Tierra no se vende, los territorios de los pueblos indígenas en México 2015 y El régimen de la propiedad agraria en México 2017. Bueno, muchísimas gracias, maestro Francisco López Bárcenas, por estar hoy con nosotros y les cedemos la palabra. Adelante. Creer que la palabra de uno puede tener alguna influencia en algunos actos, en este caso la defensa del territorio del pueblo maya contra el proyecto justamente de esta obra que llama Tren Maya, que según he escuchado por ahí no tiene nada de maya. Miren, para hablar de la influencia, los alcances que podría tener un juicio de amparo, en este caso el juicio de amparo que ustedes como consejo han promovido, me gustaría plantear para el público en general algunas cosas antes de ello. Una de ellas, decir que los pueblos indígenas existimos. Esa, pues, es una afirmación de perogrullo, diría cualquiera, es decir, todos saben que existimos. Pero una cosa es existir en la realidad. Otra cosa es que lo reconozca a uno el derecho y otra cosa que el derecho que lo reconoce a uno sea reconocido, sea respetado. En nuestro caso, desde 1989, cuando se firmó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, existimos legalmente. Después, en 1992, hubo una reforma al artículo 4 a la Constitución, en donde decía que existimos, pero no teníamos derecho. Después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, se firmaron unos acuerdos el 16 de febrero de 1996, en donde el Estado mexicano se obligaba a reconocer la existencia de los pueblos indígenas y sus derechos. Estos acuerdos no se cumplieron. El entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León dijo claramente en 1998, a través del secretario de gobierno, que él no reconocía esos acuerdos y mandó al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que se apartaba totalmente de eso. En el 2001, ya con Vicente Fox en la presidencia, se retomaron los acuerdos, pero se tergiversaron. Salió una reforma constitucional al artículo 2 constitucional, al 18, al 115, 116, que francamente no satisfizo a nadie, pero bueno, eso no quiere decir que no existamos. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existimos y tenemos derechos. Y estos derechos están ampliados porque la propia Constitución, en su artículo 1, establece que los derechos humanos se encuentran en la Constitución y en los tratados que México firma. En este caso, a la Constitución entonces se une
el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los pactos de derechos civiles y políticos, sociales y culturales de 1996, las declaraciones de derechos de los pueblos indígenas, tanto la de la Organización de Estados Americanos como la de Naciones Unidas, y yo diría que muy importante, la jurisprudencia internacional que los tribunales han establecido interpretando estos derechos. Digo todo esto, no hay duda entonces de que legalmente existimos y tenemos derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Fundamentalmente, el de seguir siendo pueblos, el de tener derecho a la autonomía, el de la integridad de los territorios que nos pertenecen, los recursos naturales que están ahí, y para ligarlo a la obra, al proyecto de Tren Maya, diría, como lo dicen ustedes en su amparo, al propio desarrollo y a nuestra identidad cultural. Nuestro sistema jurídico, nuestra Constitución, no solamente reconoce y garantiza estos derechos, establece formas de que se restablezcan cuando son violados. Y esta es justamente el juicio de amparo. No voy a hablar del juicio de amparo como un asunto técnico, porque eso, bueno, cualquier abogado y los abogados que ustedes tienen lo conocen muy bien. A mí me gustaría plantear que el amparo es un instrumento que tenemos los mexicanos y en este caso los pueblos indígenas para defender nuestros derechos. Pero como instrumento, como cualquier instrumento, pues hay que conocerlo cómo funciona, primero. Segundo, hay que tener personal capacitado para usarlo correctamente. Y tercero, para que este personal sepa también, pues, interpretar las estrategias de los contrarios y pueda anularlas para que puedan tener, pues, eficacia estos instrumentos. Eso es lo que yo diría. Y entonces, si tenemos un instrumento para defender los derechos y lo estamos usando, pues lo lógico es entender o asumir o admitir que nuestros derechos han sido violados. Pero para mí, aquí, como para armar la estrategia, creo que es importante saber contra quién se lucha. Esto es porque esto es importante para armar la estrategia para la defensa y pues tener un mínimo de certeza de que se va a salir adelante. En la práctica, claro, el amparo exige que se identifique muy bien a las autoridades que son responsables de violar los derechos indígenas. Exige que el acto reclamado sea concretamente expresado. Exige también, y esta va a ser la clave para el amparo que ustedes han expuesto, que se diga qué derecho ha sido violado o qué interés legítimo ha sido violado. Yo no voy a hablar de eso. A mí lo que me interesa saber es que estratégicamente, políticamente, tenemos que asumir que estamos luchando en contra del Estado. Es decir, desde mi perspectiva, no se está luchando contra Fonatur, no se está luchando contra el INPI o la Secretaría de Gobernación, que fueron los encargados de la realización de las consultas. No se está luchando contra la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que fue la que no presentó a tiempo la manifestación de impacto ambiental. Esas son las autoridades inmediatas y es correcto que el amparo se enderece en contra de ellas.
pero políticamente uno tiene que asumir que se está luchando contra todo el Estado mexicano. Y todo el Estado mexicano me refiero a los 3 poderes de gobierno federal, a los 3 poderes de gobierno estatal y a los municipios. No solo eso, estamos luchando también contra los intereses de las personas que están atrás de ellos. Los grupos que se benefician de que el proyecto de Tren Maya vaya adelante, salga adelante, sin importar que los pueblos sean violentados en sus derechos. Creo que ese es el enemigo central que tenemos. Es grandísimo. Pero entonces, si tenemos esa situación, lo que tenemos que ver es que el amparo por sí solo puede darnos la razón, pero no nos va a solucionar el problema. Hay muchísimos casos de esos. Hay muchísimos casos en México en donde los amparos se han ganado y por falta de una articulación política suficiente para que este se haya llevado a la práctica, los juicios se han perdido. Entonces, de lo que estoy planteando, si estoy en lo correcto, lo que tenemos que plantear es una estrategia integral que incluya asuntos políticos, que incluya asuntos económicos, que incluya asuntos de comunicación, que incluya asuntos de cabildeo, que incluya muchísimos asuntos y entre ellos, obviamente, en un lugar muy importante, el asunto jurídico. Y aquí lo que tenemos que ver, creo, es cómo se arma una estrategia de un amparo, de un juicio cualquiera. Es decir, cómo le podemos hacer, más allá de las minucias de la legalidad, más allá de los actos específicos que debe llevar el procedimiento, que de eso se encargan obviamente pues los abogados. ¿Qué podemos hacer políticamente para tener un mínimo de certeza de que vamos a tener un triunfo? Y yo aquí plantearía 2 cosas que son bien polémicas, pero que creo que vale la pena plantearlas. La primera es, uno puede asumir, como se asume tradicionalmente, que los jueces son justos, que las leyes son justas y que entonces es suficiente tener un buen juez, un juez honesto, un juez recto, un juez que cree en la ley y unas leyes que uno interpreta de manera adecuada para decir, si tenemos eso y tenemos la razón, ganamos. Lo que pasa cuando uno hace una estrategia de este tipo es que uno queda en manos del juez. Y si el juez hace una interpretación distinta de la ley que uno pensaba justa o que piensa justa, pues ya se amoló todo, ya perdimos. Con todo respeto, creo que eso fue un poco lo que se planteó cuando se presentaron las demandas y por eso se permitió al juez que las desechara. Creo que, porque yo no creo que las demandas en sí mismas estén mal. Yo creo que las demandas, el acto reclamado, la autoridad responsable, las violaciones que se esgrimieron, la manera de fundamentarlas, creo que estuvieron correctas. Y sin embargo, el juez decidió que había causas de improcedencia y las desechó, ¿no? Hay otra posibilidad de presentación del juicio de amparo y es que uno asuma, que está litigando en contra del Estado y que litigando contra el Estado, si uno asume esa primera estrategia, va a perder aunque tenga la razón.
Y entonces lo que hay que plantear es una estrategia alternativa, de ruptura, dicen algunos, pero a mí no me gusta mucho la palabra porque finalmente uno sigue usando el derecho y acudiendo a los jueces. Yo diría una estrategia alternativa en donde no solo se plantee que uno tiene derechos, sino que la haga de tal manera que el Estado asuma también que uno tiene derechos, que él tiene la obligación de respetarlos y que tiene que hacerlo porque si no lo hace, le sale el costo político para él es mucho más grande que si lo hiciera. ¿Cuál puede ser el costo político más grande para el gobierno en la construcción del Tren Maya que no hacer el Tren Maya? Que hacer el Tren Maya, perdón. No lo sé. Eso es lo que creo que se tiene que plantear como un análisis político en el Consejo, ¿no? Pero entonces, en esta segunda postura que les estoy proponiendo, o que estoy enunciando simplemente, la estrategia de defensa, el amparo en sí mismo, no es el centro de la lucha. El centro de la lucha está en otra parte. Está en quién mueve ese instrumento. Y quién mueve ese instrumento son los interesados, los que van ante la autoridad a pedir el amparo de la justicia federal. En este caso concreto, pues ustedes, el Consejo, los que están firmando la demanda de amparo, los que han presentado la demanda de amparo. Es decir, tiene que recaer en la organización de los afectados que asumen que van a defenderse y para eso echan a andar una estrategia que incluye centralmente, sí, el derecho y el proceso judicial, pero no solo eso, que arman también unas campañas eficaces de denuncia, que están atentos a la actividad que hace el juez, pero también las instancias demandadas, que denuncian cualquier maniobra para que esto no salga adelante, que ellos también arman sus campañas para desacreditar a los que están demandando, y entonces la demanda adquiere otro sentido. Estoy planteando en pocas palabras que las demandas de amparo tiene que ser una estrategia política, ¿no? Tiene que ser una estrategia que le quite al gobierno, al Estado mexicano, la legitimidad de una obra que violenta los derechos de los pueblos indígenas y se las da a ustedes la bandera para que puedan decir efectivamente nos tienen que proteger porque es la única manera de que se restaure el orden constitucional que se ha violado con la implementación de este proyecto del Tren Maya. Esas son algunas de las ideas que quiero poner sobre la mesa y que pues dejo abiertas para las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Francisco, por toda esta explicación tan profunda de este proceso que, pues, sin duda ha sido complicado para las comunidades, para todos los pueblos que hemos estado enfrentando esta batalla contra el tren. Y sí hay algunas preguntas que están haciendo y voy a proceder a leerlas. Y bueno, una de las preguntas dice, ¿qué implica y cuáles son los alcances de los instrumentos como el 169 de la OIT en el actuar cotidiano de las autoridades y en el juicio de amparo? Esa es una de las preguntas, si gusta ir respondiendo y vamos. Sí, con mucho gusto. En términos coloquiales, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo se ha vuelto casi como la Biblia de los derechos indígenas en México.
se ha vuelto un instrumento muy importante, sobre todo por la reticencia del gobierno mexicano a legislar en materia de leyes internas, es decir, a actualizar sus leyes. Es muy probable que quien hace la pregunta diga, oigan, pero pues si tenemos leyes internas, ¿por qué tenemos que ir a tratados internacionales para defendernos? ¿Y cómo entra esto a nuestra legislación? Es una pregunta que yo, la verdad, cuando comenzaba a incursionar en estos temas, pues se me hacía rarísimo que uno tuviera que ir a la legislación internacional y cómo se iba a aplicar la legislación internacional en nuestro país, si somos un país soberano, ¿no? Miren, de acuerdo con la constitución política, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el artículo 133 establece que el sistema jurídico mexicano se compone por la Constitución, los tratados que firma el presidente de la República y ratifica el Senado, y por las leyes que apruebe el Congreso de la Unión. O sea, está claro que los tratados sí forman parte del derecho mexicano y el convenio 169 es un tratado. Ahora, el artículo primero de nuestra Constitución tuvo una reforma en junio del 2011, hace 10 años, y se estableció que los derechos humanos están en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. El convenio 169 es un tratado, aunque se llame convenio, y entonces ha sido firmado por el presidente de la República, ha sido ratificado por el Senado de la República, entonces es parte de nuestro sistema. No hay que verlo como un documento que se firmó allá en el extranjero y que ¿por qué lo vamos a aplicar? No, hay que verlo como un documento en el que participó el Estado mexicano, lo firmó, la ratificó y por tanto es como una ley interna. Hay digamos, aspectos más importantes también en este caso. El mismo artículo primero de la Constitución dice que los derechos, y en este caso los derechos indígenas, deben interpretarse conforme a lo que diga la Constitución y estos tratados. Y que si hay alguna ley nacional, algún decreto, algún reglamento, alguna norma oficial mexicana, algún mandato de alguna autoridad que se oponga a estas disposiciones, no deben aplicarse. Yo creo que como bien lo argumentan en el tratado, el decreto que le da facultades a Fonatur para iniciar la obra, pues atenta contra la existencia de los pueblos, atenta contra su territorio, atenta contra su derecho a la consulta, atenta contra el derecho a su propio desarrollo, atenta contra la identidad cultural de los pueblos y por tanto no debería aplicarse, ¿no? Yo creo que el juez ahí pues actuó incorrectamente. Vamos a esperar a ver qué resuelve el superior en las quejas que se han interpuesto por esto, ¿no? Pero yo creo que estas son las razones. Hay otra razón más importante, porque el artículo primero de la Constitución establece que cuando haya la posibilidad de 2 o más interpretaciones sobre una disposición, se debe atender a aquella que protege más a la persona, es decir, en este caso, a los pueblos indígenas. Esa sería lo que yo podría comentar sobre la pregunta. Sí, maestra, muchas gracias por esta aclaración. Recordemos que Naciones Unidas efectivamente dijo que el gobierno Fonatur no estaba cumpliendo con estos tratados internacionales. Ahí hubo violación de esta situación y bueno, eso es importante, ¿no? Y bueno, otra de las siguientes preguntas es
¿Cuál es la relevancia de la jurisprudencia internacional y si su desarrollo ha sido suficiente para proteger la realidad o los derechos de los pueblos indígenas? Sí, yo creo que la jurisprudencia internacional es muy importante porque nos da el sentido que los tribunales internacionales le han dado a los tratados, y creo que contrario a lo que se ha expresado en las legislaciones mexicanas y en las interpretaciones de los tribunales mexicanos, pues es mucho más amplia. La jurisprudencia para los públicos que no está familiarizado con el derecho, yo diría en términos coloquiales, pues no es otra cosa que criterios que sustentan los tribunales cuando aplican un tratado, los tribunales internacionales. Pero, y en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en Costa Rica, resolviendo muchos casos que se le han presentado, pues ha emitido una jurisprudencia importante. Además, nuestra Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que como México se encuentra obligado por los tratados que ha firmado, en este caso el Convenio 169, la jurisprudencia que se emita por la Corte Interamericana u otros tribunales aplicando el Convenio 169, pues es obligatoria para las autoridades mexicanas, independientemente de si han sido parte o no han sido parte en los juicios en que ésta se emita. Eso ha dicho nuestra Corte. Entonces, aplicar la jurisprudencia no es un asunto de voluntad, que si el juez quiere o no quiere, si le gusta o no le gusta. No, es un asunto de que está obligado independientemente del criterio que tenga. Ahora, es importante la jurisprudencia de la Corte Interamericana porque la Corte se ha pronunciado sobre estos temas de que versa el amparo que el Consejo ha interpuesto. Se ha pronunciado, por ejemplo, sobre el derecho a ser pueblos y ha dicho que el derecho a ser pueblos se violenta cuando se les quita o se les menoscaba a estos pueblos indígenas la posibilidad de desarrollarse libremente. Por ejemplo, acceder a los recursos naturales en donde adquieren su alimentación o donde adquieren elementos naturales para su salud. Ha dicho que cuando se les disminuye la posibilidad de acceder al agua para producir alimentos o para consumo, se está atentando contra los pueblos. Ha dicho, por ejemplo, que no acceder, no tener posibilidad de desarrollar las actividades culturales propias que le dan identidad atenta contra este derecho. Por un lado. Por otro lado, hablando del territorio, ha sentado un precedente importantísimo que o el gobierno mexicano no lo entiende o lo entiende bastante bien y quiere escamotearlo. Porque confunde mucho, en México confunden mucho territorio con propiedad. Y no es ese el sentido de territorio. El sentido de territorio que tenemos en el artículo 3 del Convenio 169 es la totalidad del hábitat, es decir, del espacio, es decir, del ecosistema, por ponerlo en términos de nuestra legislación, que usan o utilizan de alguna manera los pueblos indígenas. Ojo, dice usan o utilizan, no dice ni siquiera que ocupen siempre, permanentemente, ¿no? Dice que usan o utilizan. Es incluso mucho más amplio de la idea de posesión del Código Civil, ¿no? Que de alguna manera. ¿Cómo se puede interpretar esto?
que son los espacios que los pueblos necesitan para tener, para poder desarrollar su vida cotidiana independientemente de quién sea esa propiedad. Ojo. Hay ejemplos, en la península yo no conozco mucho, pero hay en San Luis Potosí hay un ejemplo clarísimo. El pueblo Wixárika tiene un territorio que se llama Viricuta, en donde ellos realizan año con año peregrinaciones. La tierra no es de ellos. Hay ejidatarios ahí que son propietarios de la tierra, hay pequeños propietarios y sin embargo el Estado mexicano ha tomado algunas medidas para proteger el derecho de estos pueblos que año con año realizan sus peregrinaciones para que no los perturben. Incluso los propios wixárikas han llegado a acuerdos con los propietarios de la tierra para que no los perturben. Creo que ese sería un caso muy ejemplificativo de la diferencia entre tierra y territorio y pues no sé si algunos de ustedes seguramente conocen la península, podrían ver si se presentan estos casos. Casi estoy seguro que sí, sobre todo por los lugares sagrados, por el acceso a bienes naturales, por los caminos, seguramente que sí, por la casa, no sé. Pero también ha dicho la Corte, hablando del territorio, de que el elemento central, o sea, el fundamento del derecho al territorio no es un documento, no es que el Estado declare que ese espacio les pertenece, no, es una relación cultural. Lo que tiene que demostrar el pueblo para reclamar un territorio es únicamente una relación cultural, porque justo ese es el asunto de los derechos indígenas, de que son históricos y son culturales. Los pueblos tienen derechos por ser anteriores a la formación del Estado y ser culturalmente distintos al resto de la población. Ha dicho muchas más cosas la Corte. Ha dicho, por ejemplo, que el sustento, la base del reconocimiento del territorio no son las leyes de los estados, no es ni siquiera el convenio 169, es el derecho propio de los pueblos, los sistemas normativos propios de los pueblos, ¿no? Y ha dicho otra cosa que me parece importante acá, frente a terceros que reclaman derechos sobre un territorio y el pueblo que también lo reclama, ha dicho hay que proteger el derecho de los pueblos, no violando el de los otros, simplemente que el derecho de los otros se puede realizar de otra manera, sea dotándolos de tierras en otro lugar, expropiándolos e indemnizándolos o alguna otra manera que tenga el Estado. Este criterio es muy importante para efectos del derecho que reclaman los pueblos en contra del proyecto de Tren Maya, porque bueno, yo entiendo que no están en contra del Tren Maya, más bien están en contra de que afecte sus derechos. Y si esto es así, entonces el tren podría trazarse de otra manera, por decir algo, ¿no? Y un tercer derecho en donde la Corte se ha pronunciado fuertemente es en el de la consulta. Ha dicho que la consulta tiene que ser libre, tiene que ser previa a la obra, tiene que ser informada, tiene que ser de buena fe, tiene que ser culturalmente adecuada y para llegar a acuerdos con los pueblos. Eso, como bien decías también, Noemí, pues hasta la ONU dijo que eso no se había cumplido en la realización de la consulta, ¿no? Entonces, pues creo que esa es la importancia que tiene la jurisprudencia internacional en materia de derechos de pueblos indígenas. Maestro, con respecto a este tema, también preguntan si esa jurisprudencia es obligatoria para el juicio de amparo. Totalmente obligatoria. Totalmente obligatoria, no solo para el juicio de amparo, sino para que la apliquen las
autoridades, todas las autoridades del Estado, desde el municipio hasta el presidente de la República, pasando por la legislatura de los estados, pasando por el Congreso de la Unión, pasando por los jueces, que en este caso es muy importante, es obligatoria independientemente de que se reclame en juicio o no. Es decir, no debería haber necesidad de que fuéramos a los juicios para que las autoridades la aplicaran. Uno tiene que ir a los juicios, lamentablemente, porque no la aplican, ¿no? Pero los jueces, en este caso los jueces sobre todo, están obligados a cumplirla. Están violando el derecho si no lo aplican, y como es derecho internacional, los pueblos que no encuentren justicia en México podrían ir a los tribunales internacionales a demandar al Estado mexicano por incumplir sus obligaciones. Sí, claro, y esa es una situación que hemos vivido como asamblea, ¿no? Hemos tenido que acudir a la Corte Interamericana porque, pues bueno, el sistema judicial pues está violentando nuestros derechos, ¿no? Y está negando el acceso tanto de información como de justicia. Entonces, claro. Bueno, es lamentable que en estos tiempos se dé esa situación, pero así es. Y bueno, tenemos otras preguntas, están por aquí. ¿Cómo influye el racismo en el sistema de justicia para obstruir el respeto al derecho de los pueblos indígenas en el tema del Tren Maya? Es una pregunta bastante importante y bastante difícil porque el racismo casi no se nota, ¿no? Nuestro país, como muchos países en América Latina, pues tuvieron un mestizaje que no pasó solamente por lo biológico, pasó también por lo cultural. Y entonces el indigenismo del siglo XX, que yo creo que todavía se sigue dando ahora, pero con menor intensidad, no porque hayan cambiado, sino porque al gobierno actual creo que le importan muy poco los derechos indígenas, ha hecho que uno crea que no existe ni discriminación ni racismo. Pero existe. ¿No? Nuestra Constitución dice en su artículo 2 que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada en la presencia de los pueblos indígenas. El derecho, cualquier norma de derecho, se lee de manera prescriptiva, es decir, no está explicando cómo son las cosas, sino está ordenando cómo deben ser las cosas. Y en este sentido, nuestra Constitución, cuando dice eso, prácticamente hay que entender que nos dice, y así lo ha interpretado la Corte, resolviendo un amparo de los yaquis contra el Acueducto Independencia, lo ha dicho que con base a esa disposición las instituciones del gobierno deberían actuar de tal manera que pudieran atender a esta pluriculturalidad de la nación. Cuando no se hace esto, obviamente se está prefiriendo una cultura, en este caso la mestiza, la dominante, sobre otras culturas, en este caso las culturas indígenas y particularmente en este caso de los mayas, hablando del amparo y de la obra, el proyecto Tren Maya. ¿Cómo se manifiesta el racismo? Pues se manifiesta justamente tratando a todos como si fuéramos iguales, cuando en realidad somos culturalmente diferentes. Y eso ya marca una realidad profunda, porque la diferencia cultural justamente lo que nos hace es tener perspectivas distintas de la vida, del futuro, del desarrollo, de la igualdad, de todo. Seguramente que el director de Fonatur o el director del INPI o el secretario de gobierno, la secretaria de gobierno, cuando han actuado para impulsar el Tren Maya, es muy probable que tengan razón, pero es su razón, no es la razón de todos, porque no han atendido a la multiculturalidad, es decir, han actuado con racismo. No le han preguntado a la gente cuál es su idea de desarrollo, si es que tienen alguna, ¿no?
No le han preguntado a la gente si el Tren Maya les sirve para un futuro mejor o no. No le han preguntado si por donde va a pasar las líneas va a afectar sus maneras de vida o no. En Chihuahua, por ejemplo, no recuerdo, pero hace unos años, hace como 5 años, se ganó un amparo en contra de un aeropuerto porque cerró el paso a los niños que iban a la escuela, ¿sí? El trazo, pero también porque cerró los aguajes en donde bebían agua los venados y que eso el juez lo tomó como un daño cultural porque para los rarámuris que habitan allá, la existencia del venado es una cosa de derechos, de cómo conviven con la naturaleza. O sea, eso no ha pasado en el caso del proyecto de Tren Maya, ¿no? Si no le importan los pueblos, pues menos le importan los animales o la naturaleza, ¿no? Pero creo que esa es una manera, pues, en que se ha actuado racialmente y hay que invocarlo también como derecho. Tenemos legislación internacional contra el racismo. Lo que tenemos que buscarle es el sentido a esta legislación. Por eso cuando digo que hay que actuar en contra de, hay que actuar como si se estuviera litigando en contra de todo el Estado, hay que buscar legislación incluso de todas y armar de tal manera que no nos puedan decir no, o que nos digan no de tal manera que queden evidenciados de que no nos están dando una razón jurídica que ellos ya reconocieron anteriormente, ¿no? Desafortunadamente, este racismo del sistema, pues bueno, es parte de esta violencia estructural que se vive, ¿no? Totalmente de acuerdo. En todo el estado. Totalmente. Bueno, tenemos otras preguntas, maestro. Se ha dado que los juzgados rechazan los amparos bajo argumentos que niegan la existencia de interés jurídico. ¿Ese argumento es resultado de una interpretación cerrada o conservadora del derecho o se trata de que la autonomía del Poder Judicial está vulnerada? Bueno, es una pregunta muy subjetiva que yo no podría responder así cierta porque había, más bien es una pregunta que va enfocada mucho pues al Poder Judicial, pero uno sí puede opinar. Yo he leído las dos demandas de amparo, he leído los dos interlocutorias en donde lo rechazan y me parece que hay una mala interpretación, incluso apartándose de otros criterios que ya han sostenido los tribunales federales en otros casos y en otras latitudes, ¿no? Yo podría decir, pero también es así, que es una opinión personal, de que esta demanda, de que este criterio ha sido sustentado por presión que han tenido de los interesados en que el Tren Maya avance. Pero insisto, yo me hago cargo de que esa es una opinión personal, ¿no? Y porque saberlo a ciencia cierta, pues prácticamente me es imposible, ¿no? Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, siendo el proyecto del Tren Maya una iniciativa del Ejecutivo y no de particulares, ¿sus atropellos pueden ser violaciones a los derechos humanos? No, totalmente de acuerdo. Incluso aunque fuera una obra que se encargara a particulares, habría violación de derechos humanos. Ya nuestra ley de amparo establece que también los particulares pueden violar derechos humanos. Hasta con la ley anterior que teníamos, usaban un criterio bastante restrictivo y los únicos que para efectos de que procediera al juicio de amparo podrían ser responsables de violación de derechos humanos eran las autoridades del Estado. Y no cualquier autoridad, era una autoridad que tuviera facultad de ordenar o de ejecutar.
Sin embargo, ahora tenemos una ley de amparo bastante amplia y además de las autoridades, los particulares que actúan, ¿no? Por autorización del Estado para realizar obras, como es este caso, como son muchos casos, podrían violar los derechos humanos. No es este el caso, pero se han ganado amparos en otros casos. El Estado de México, por ejemplo, recuerdo, un juez otorgó un amparo en contra de Telmex porque había colocado un poste justo a la entrada de una casa en donde vivían personas discapacitadas y el poste impedía que salieran con las sillas. Me acuerdo muy bien con las sillas de ruedas y eso violaba su derecho al tránsito. Y una empresa minera, por ejemplo, que actúa, o alguien que ha obtenido una concesión por aguas o que ha obtenido una concesión para realizar obras, aunque sea particular, puede violar derechos humanos ya y puede proceder el amparo en contra de ellos también. Maestro Francisco, muchísimas gracias por su participación. De verdad es muy valioso para nosotros sus aportaciones y las aclaraciones en este tema que es tan importante. Agradecemos su tiempo, el espacio brindado y bueno, esperemos seguirlo teniendo en estos foros. Muchas gracias a ustedes. Permítame despedirme diciéndole a los compañeros del pueblo maya y al compañeros del consejo que pues que no hay que desanimarse por por las piedras que uno va encontrando en el camino. Yo creo que, como decía al principio, que tenemos casi una obligación moral ahí de ganar. No tenemos derecho a perder. Y en ese sentido, armar las estrategias jurídicas correctamente, es decir, como estrategias políticas, creo que sí vale mucho la pena, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego.